que conozca el tema político dentro de lo que es el trabajo, tanto municipal, congresal, regional y gobierno central. ¿Por qué? Porque queremos gente que nos represente, gente que fiscalice, gente que haga proyecto de ley para hacer las leyes que necesita el país, derogar leyes o mejorar las leyes. Él conoce, él tiene la experiencia, la ha luchado, la ha peleado. Sullana hoy cuenta con muchos proyectos que se inician en campaña electoral y que hoy se están ejecutando. Experiencia lo tiene, amor lo ha demostrado al prójimo, programas sociales, y eso depende de nosotros para tenerlo en el Congreso este domingo 11 de abril, con tu voto. Sullanero del asentamiento humano, urbanizaciones populares, centros poblados, caseríos, lugares a esta hermosa perla del Chira. Una hermosa perla del Chira, como puesto la novia del sol, porque así debe ser una novia linda y hermosa, como todas las novias cuando se visten antes de llegar a un altar. Sullana es cuna de esa gente trabajadora, emprendedora, luchadora. Vivimos de la agricultura, vivimos de diferentes trabajos, y hoy en esta pandemia que estamos sufriendo es donde queremos y necesitamos de hombres que trabajen por Sullana. Y aquí tenemos, y que viene a reafirmar su compromiso, el doctor ex alcalde de la provincia de Sullana, el doctor Carlos Tábara Polo, a quien le doy la bienvenida en este momento. Buenos días, doctor, bienvenido, y ojalá que este 11 de abril tenga ese respaldo del pueblo de Sullana, que lo queremos tener, y yo creo que están pensando en darle el voto, marcar las campanas y escribir el número 5, doctor. Muchas gracias, Luciano, por tu invitación. Agradecer a Dios siempre por permitirnos estar aquí, una hermosa mañana. Agradecerle por darme una segunda oportunidad de vida. Agradecer a todo mi pueblo, a toda mi provincia de Sullana. Esta muestra de cariño en su momento, cuando estaba un poco delicado. Y sobre todo sus oraciones, que son lo más importante, y esas palabras de aliento que te permite, la verdad que de gran aliciente, y que te permite recuperarte, ¿no?, de este momento sobre todo difícil que estamos viviendo, como es el tema de la pandemia, ¿no? Hay una cosa, doctor, que es muy importante, lo que acabas de decir o de informar. El ser humano, o la persona que amamos a Dios, tenemos que amarlo a Dios de corazón, no por compromiso cuando estamos enfermos, doctor. Yo creo que este difícil momento que te ha tocado vivir, ¿no?, y que gracias a Dios, como dices tú, una nueva oportunidad, porque cuando uno está enfermo y se pone, pues, como decimos a los criollos, una patita para allá y una patita para acá, una piernita para allá, una piernita para acá, comienzas a meditar muchas cosas, ¿no? Yo tuve también un problema muy delicado, que no fue muerte, pero pude, porque lo que no se puede perder es la libertad también, ¿no? Y yo creo que ahí comienza uno a meditar mejor de lo que es como amigo, como padre, como hijo, como hermano, ¿no? Que a veces la gente no lo entiende, porque tiene que pasarle algo doloroso para recién valorar a alguien, ¿no? Y yo creo que esto le da a Dios una oportunidad de vivencia, y creo que si de llegar usted al poder de ser nuestro representante en el Congreso, lo va a hacer de repente mejor, por lo vivido, porque imagínense, 314 fallecidos en 24 horas. Yo no puedo festejar o pues estar alegre que mi país está muriendo. Yo no puedo festejar que mi país está sufriendo por oxígeno. Yo no puedo festejar porque se están muriendo en su casa. Y disculpen la expresión de repente, pero yo la veo de esta manera: enterrarnos como animales. Y es doloroso. Yo de verdad, se lo digo así de corazón como amigo, lloro cuando veo estos dramas a través de la internet, de los canales de televisión, porque es doloroso. Al menos usted que lo ha vivido, usted que lo ha sentido, usted que ha estado en ese difícil momento, puede contar, ¿no? Como yo también cuento mis anécdotas de lo que me pasó, ¿no? Es por eso que le digo a usted, si Dios le da esa oportunidad
y esa oportunidad que también le dio de ser nuestro alcalde y que hizo muchas cosas, que a veces hay gente que no quiere reconocer, será por su idiotez o por su mezquindad, pero yo sí reconozco que hizo cuando menos un inicio de lo que queremos, que cambie Sullana, que hay dejadez, que no hay las ganas de repente, pero usted dejó una huella que eso marcará para la historia dentro de su vida, tanto familiar o personal. Doctor, hoy quiero escuchar ese compromiso de amor, ese compromiso de servir a ese pueblo llamado mi Sullana. Digo a ese pueblo porque a veces me lo tratan mal, me lo miran mal, porque no hemos tenido representantes o no hemos tenido la voz representativa o al hombre indicado, o al personaje indicado, o a la persona indicada para que nos defienda nuestros derechos de crecer como personas, de crecer como humanos, de crecer en una vida tal. No tenemos agua, seguimos con el baldecito, con el jarrito, pagamos el agua más cara del mundo, seguimos tomando el agua contaminada. Y ahí está el trabajo que inició Javier Tábara Polo, el doctor Carlos Tábara Polo. Entonces, estamos hablando de un alcalde que hizo, que trabajó por Sullana, y yo lo reconozco, doctor, públicamente, y ojalá, por eso digo que este 11 de abril, este domingo, marquen las campanas y escriban el 5. Queremos congresista. Si no quiere votar por Forzar, no vote por Forzar, pero queremos un congresista suyanero. Doctor, sus palabras. Sí, Luciano, lo que dices es bastante cierto. Una cosa, bueno, yo tengo 20 años como médico y bueno, atendiendo en este último año, en esta primera barrera de contención, podríamos decir, o primera línea, que me ha permitido más de un año estar atendiendo pacientes en estas condiciones tal vez, y que es muy diferente padecerlo, ¿no? Una cosa es ser el médico y otra cosa es ser el paciente, ¿no? Y es cierto, ¿no? Se entiende muchísimas cosas, ¿no? Que a veces, tal vez desde el libro te lo puede decir. La empatía, el ensayo, te puede hablar mucho de la relación médico-paciente. Perfecto, todo lo puedes leer, pero es totalmente diferente cuando lo vives, ¿no? Y cuán importante es una palabra de aliento. Por eso es que desde salud se propugna mucho el tema, no solamente la calidad de atención, sino la atención con calidez. Eso lo que necesita en momentos difíciles un paciente, lo que necesita es eso, una palabra de aliento, una palmadita en el hombro puede significar por encima de cualquier fármaco, puede estar por encima de cualquier medicamento. Entonces, yo lo he vivido y la verdad que son momentos bastante difíciles y que ahora mismo muchos ciudadanos vienen padeciendo por esto, pero que nos encuentra en realidad, Chalo, Luciano, nos encuentra con un sistema pues en pésimas condiciones, y uno se pone a hacer un análisis de cuánto gobierno nacional, regional han pasado a lo largo de estos cerca de 50 años que han llevado que nuestro sistema de salud no haya tenido la capacidad de respuesta, no solamente tal vez en el Perú, en muchos de los países, pero hay países que han respondido de la mejor forma, porque cuando aparece el tema de la pandemia, desde el colegio médico, se dio algunas recomendaciones ya que había que actuar en su momento. Por ejemplo, el colegio de médico en su momento decía que se necesitaba un promedio de 1.500 millones de soles ya para el tema de asegurar, por un lado, la vacuna, por otro lado, asegurar todo el tema del equipo de protección personal, y sobre todo asegurar las pruebas moleculares, que sabíamos que iba a haber una lucha por obtenerlas por los diferentes países. Se optó por una inversión de 3 millones y medio de soles. Eso, la verdad, que queda marcado en la historia, porque ahí como se dice, nace todo el problema, porque empezamos con las compras en su momento de pruebas rápidas en su momento, no se pudo llevar todo el tema de los contratos en forma oportuna con la vacuna, y hoy estamos padeciendo las consecuencias. Después de un año, Luciano, todavía se sigue hablando de reforzar el primer nivel de atención. Desde hace un año se viene hablando de eso, pero sin embargo pareciera que desde el gobierno central, pareciera que desde los mismos congresistas al momento que aprueban los presupuestos,
pareciera que no sintonizaran con la necesidad, que no fueran sensibles a todo lo que está viviendo nuestro pueblo, que como tú mismo lo decías, la cantidad de contagiados por día, pero sobre todo las muertes que está sucediendo, ¿no? No solamente los del primer nivel de atención o de primera barrera de contención o de primera línea, ¿no? Con policías, muchas personas del ejército, enfermeras, obstetrices, técnicos, médicos han fallecido, ¿no? Y muchas otras personas más. Entonces, yo te decía esto del presupuesto, Luciano, porque es increíble que para este año en el Seguro Integral de Salud tenga menos dinero que el año 2018, cuando no había pandemia. O sea, el Seguro Integral de Salud que tenga un promedio de 400 millones menos de inversión con respecto al 2018, en plena pandemia, en pleno momento donde se necesita frenar la pandemia, se necesita ver el tema de vacuna, y se necesita sobre todo, Luciano, que estos pacientes que hoy se encuentran en hospitalización, que hoy están pasando momentos difíciles con pacientes en unidades de cuidados intensivos, y que todos los días tengas que gastar en promedio 1.200 hasta 1.600 por día, ¿no? Con ampollas a veces es increíble que bordean los 2.000 soles una sola ampolla, como la tocilizumab de 200 miligramos, 1.800, 2.000 soles. Necesitas 2 ampollas, estamos hablando de 4.000 soles nada más en la compra de esas 2 ampollas. Imagínate la necesidad. Y esa gente que ha tenido que vender, a veces deshacerse de sus casas, hacer préstamos, de repente su pequeño terreno tuvo que venderlo. Entonces todo ese producto, mira, y aún así muchos de los pacientes fallecen. Entonces, mira, además, Luciano, hace poco un médico de ahí, principal del hospital del Campeón del 36, se quejaba de la cantidad de oxígeno. Si bien es cierto, tenemos una planta que produce oxígeno, pero a veces el desplazamiento de los balones hacia el Campeón del 36, una cosa que parece de repente tan pequeña, tan sencilla, no la puedan hacer, y que finalmente un paciente que necesita 2-3 balones de 10 metros cúbicos por día de oxígeno, pues no tengas que exponerlo, porque habrá momentos de repente que se queda sin oxígeno esperando que traigan de la planta. Entonces, temas a veces así, tan pequeños, tan sencillos, son los que identifican a la persona, porque a veces hay que tener sensibilidad, hay que tener vocación, entrega, servicio, ¿ya? Para estos cargos. Ya, yo he sido ya autoridad, o sea, aquí no es algo nuevo. Yo, gracias a Dios, tengo una carta de presentación. Para algunos, de repente no se hizo nada, para otros se ha hecho regular, para otros se ha hecho mucho, pero bueno, ya es pueblo de Sullana, sacará su conclusión. Yo me siento tranquilo, con mi conciencia tranquila, que yo llegué a la municipalidad a trabajar, a ver el fin supremo, que es el ciudadano, el bien común, mejorar las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos. A eso llegué yo. Prueba de eso es que, gracias a Dios, no hay denuncias de ningún tipo ligadas a temas de corrupción. Podrá haber denuncias de tipo administrativo. Eso me reconforta, me deja tranquilo y con mi conciencia, sobre todo, que entré a la municipalidad con la gana de trabajar. Y el equipo de funcionarios en su momento también sintonizando en una sola idea. Incluso desde el mismo Consejo Municipal, a pesar de que puede haber, y estos consensos, puede haber diferentes tiendas políticas, pero llegado el momento no me puedo quejar. Cada vez que perseguíamos algo, por ejemplo, declaratorias de necesidad y utilidad pública, por ejemplo, en el tema del APETAR, en el tema del mercado, siempre hubo un respaldo. Tal vez porque no eran cosas ilusas, no eran cosas inviables, muy por el contrario, eran cosas que Sullana necesitaba, que Sullana en su momento, y que sigue necesitando muchísimas cosas, que tal vez hemos avanzado, sí, hemos sentado las bases, pero desgraciadamente en paralelo nosotros perseguíamos 3 grandes proyectos, y que uno está en marcha y que los 2 están con dinero. Y yo te lo dije aquí en la radio, cuando yo salgo, yo dejo el expediente en un avance del 76% de estos proyectos, y es increíble que estaba para concluirse, 3 meses faltaban para concluirse, de acuerdo a la programación, para concluirse al 100%. Este 24% se debió cerrar en los 3 primeros meses del 2019. Han pasado 2 años, 3 meses,
y no hay absolutamente nada, al menos proceso de licitación de estas obras no hay, mientras la gente, como bien lo decía, sigue comprando el agua más cara del Perú. Me decía una señora del sector doctor, yo gasto 8 soles, 10, 12 soles en el día para lavar, para cocinar, para todo lo que uno necesita, ya, entonces teniendo una inversión, Luciano, entonces igual con la Petar, ahora lo ves construir. En su momento yo recuerdo, tú sabes que yo he vivido en el Obrero, 40 años casi he vivido en el Obrero, me hizo mis padres. Y la verdad de las cosas que siempre que pasaba por la avenida Buenos Aires, siempre mi vecino me decía, doctor, pero la carretera, la avenida Buenos Aires, ¿para cuándo? Que por aquí. Entonces siempre se les decía que iba a pasar el proyecto de la Petar, que se iba a cambiar los 2 kilómetros de tubería. Y tal vez, y veníamos trabajando en paralelo el expediente técnico en losa, así como la José de Lama, en losa de la avenida Buenos Aires, hasta lograr concluirlo e ingresarlo a través de la reconstrucción. Entonces, todo eso en paralelo se venía porque ya sabíamos que se venía el cambio de redes e inmediatamente empalmaba con el tema de la pista de la avenida Buenos Aires. Tal vez en su momento, algunos desesperados, y en su momento como candidato a veces las autoridades ofrecieron, no, el primer trimestre de la avenida Buenos Aires lo hacemos. Mira, han pasado más de 2 años y sigue igual. ¿Por qué? Porque precisamente ahorita mismo se está cambiando las redes, los 2 kilómetros que tanto hablábamos en su momento que se iban a cambiar, ahorita lo están cambiando. Ahorita están haciendo trabajo en la avenida Buenos Aires producto de eso. Entonces, nunca se les mintió, nunca se les sorprendió, siempre las cosas se han hecho con bastante seriedad. Si ahora yo tengo este respaldo, a Dios gracias, es producto de eso, del trabajo, de demostrarle a la gente con sencillez que siempre se les habló la verdad, que cada vez que yo conseguía, había un logro en la ciudad de Lima, hasta que no esté oleado y sacramentado, recién lo sacábamos como información, no andábamos sorprendiendo simplemente por caer en hacer un circo de todo esto, no, siempre actuando con bastante responsabilidad, con bastante seriedad en todos los proyectos. Prueba de eso, vuelvo a insistir, es que ya tenemos algunos proyectos que están en marcha, pero me gustaría desde el Congreso, y este es mi compromiso, votando por victoria nacional, marcando las 2 campanas y escribiendo el número 5 y apoyando a Carlos Tábara Polo, vamos a continuar ese trabajo. Esa muestra que se ha dado en estos 4 años de gobierno municipal, que de repente son muy cortos, porque entonces en la administración pública, por lo burocrático que es bien corto los plazos, pero aún así se logró conseguir muchas cosas, continuar desde el Congreso haciendo todo un trabajo complementario, por ejemplo, reforzando el tema de la ley, la 3743, que conseguimos nosotros, imagínate, una iniciativa legislativa que parte de gobierno local, porque quienes hacen la ley, los congresistas, acá no, una iniciativa que parte del gobierno, lo logramos conseguir con los comerciantes en un momento, haciendo todo un trabajo, viajando, tocando puertas, ir a exponer en el Congreso el tema de la Petar, ir a exponer en el Congreso las 2 declaratorias de necesidad pública, el mercado y la Petar. Entonces, eso se consiguió en su momento. Ahora hay que continuar asegurando, por un lado, esta ley que nadie se la tumbe, como podríamos decir, nadie la derogue, pero por otro lado, asegurar los recursos para construir un mercado. Tal vez estamos en esta función no ejecutiva, pero sí legislativa de representación, y se puede hacer muchas cosas. Estas leyes que tú propones, estos proyectos de ley, finalmente son declarativas, pero que se convierten en prioridad por parte del Ejecutivo a la hora que quieras asegurar los recursos. Entonces, eso lo conocemos, ese mecanismo, a Dios gracias, por una cierta experiencia, y te lo digo con mucha sencillez, todo un recorrido que se ha hecho dentro del Congreso. Yo he estado ya en las comisiones dentro del Congreso exponiendo. Igual se puede hacer como congresista, porque igual vas a exponer para programarlo a nivel del Pleno, en la mesa directiva, y lógicamente para poder sustentarse en el Pleno y que salga como una ley, que es la que sacamos nosotros. Pero hay una diferencia, pues, que usted exponía como alcalde, ahora ya estaría exponiendo como congresista, que es muy diferente a la encargatura que tiene un congresista, pues, ¿no? Por decir, usted tiene para legislar, representarnos y fiscalizar, entonces es un tema de puente hacia las autoridades municipales, en este caso. Tal vez se hizo en el tema de hacer leyes o en el tema de legislar, pero en el tema de fiscalización juega un rol importantísimo el tener congresista, porque eso ya no tiene que acostumbrarse a tener congresista, es más que necesario. Primero porque los recursos son escasos, tenemos más de 1.800 municipalidades, 25 regiones, todos pugnando por conseguir proyectos, todos pugnando. Entonces, quien tiene más aliados,
quien tiene más soporte político, lógicamente va a conseguir para su jurisdicción, para su región. Y de eso se trata, si no, de repente se queda en Lima los presupuestos, de repente se va al sur, porque de repente son más reclamones, de repente se termina en Puno, termina en el Cusco, como vemos, la cantidad de hospitales, mientras el Cusco está haciendo su hospital nivel 3.1, ¿no? Mira su población y mira, y muchas de las regiones que tienen menos población que Sullana, de repente tienen mejores hospitales que Sullana. Y miramos un Sullana con un hospital que todavía, después de 60 años, todavía le siguen programando un hospital nivel 2. Entonces, debemos pelear por un 3.1. Ese trabajo se puede hacer desde el Congreso. Se puede hacer desde el Congreso porque definitivamente en tu labor de representación, junto lógicamente con sus autoridades locales, hacer todo un trabajo y sobre todo sustentar por qué es necesario. Y eso es lo que te da esto de gobierno te da la facilidad. He estado leyendo algunos aspectos que te da esa facilidad para poder ir enmendando cosas en el camino. Y una de las cosas precisamente con el sustento y los argumentos necesarios, por ejemplo, de que por qué es necesario tener un 3.1, no es porque se nos ocurre tener una mole ahí, una infraestructura durmiendo ahí como elefante blanco, no. Porque es necesario, porque contempla otro, empezando por la implementación, por ejemplo. Doctor, pero aún haciendo contrato de gobierno. Sí. ¿Se puede? Los mecanismos. O sea, estoy leyendo los mecanismos. Porque estamos hablando de gobierno a gobierno, sí, no estamos hablando de gobierno a una empresa. No es obra pública, de gobierno. Son diferentes modalidades, sí, en realidad. Hay por obra, por impuesto, por APP, por ahí diferentes modalidades. O sea, para ser un poco más claro, dentro de lo que usted está leyendo, o sea, es un contrato de gobierno a gobierno, por eso le digo, sí, son diferentes gobiernos. De gobierno, y todo, prácticamente la reconstrucción, están viendo la posibilidad de que vaya encaminado por ahí desde los colegios, desde los centros y puestos de salud, desde los hospitales, todo encaminarlo por ahí, porque consideran por todo el tema de corrupción que hemos vivido, 23.000 millones, pues que ha terminado probablemente en los bolsillos de muchos funcionarios. Entonces eso como que tienes un escenario desfavorable, y no, sobre todo de los avances y de los mecanismos, de las artimañas que se utilizan muchas veces durante ya la obra en sí, para generar pues adicionales, más gastos generales y todas las cosas. Entonces, de repente con este mecanismo de gobierno a gobierno lo que pretenden es eso, y me parece bien. De repente les ha dado resultados en otras construcciones, y esperemos que sí, pero muy al margen de eso, lo que necesitamos es agilidad. Agilidad porque mira, necesitamos reactivar nuestra economía, necesitamos generar más empleo, pero tenemos ahí como 4.000 millones de soles en la reconstrucción que están durmiendo todavía, esperando que alguien presente expedientes y agilizar y sacar la licitación, porque si no tienes los estudios, así de repente, si tú pones a ver la relación, ya, vamos de los 4.000, se va a invertir en algo, pero vas a ver el expediente, no tiene expediente, vas a ver, no está a nivel de perfil, el de acá no tiene nada. O sea, de esa manera no vas a avanzar. Entonces, si no trabajas tú en las herramientas fundamentales, que es, en este caso, los estudios preliminares y los estudios definitivos para buscar la inversión, nadie te va a dar plata. Entonces, por eso, cuando hablábamos nosotros, Luciano, aquí mismo en la radio, bueno, antes de estar enfermo, hablábamos de la agricultura, por ejemplo, familiar, precisamente, y en estos 4 puntos fundamentales que se tiene que trabajar con la agricultura familiar, desde estos planes en realidad nacionales que se han establecido desde el Ministerio de Agricultura, y que no llega, que el agricultor no siente que llega a esos planes, porque los planes pueden estar ahí, el dinero puede estar ahí, los planes y los programas, cada sector ha adscrito al Ministerio de Agricultura, tiene presupuesto, pero si no tienes alguien que verdaderamente gestione, que verdaderamente busque financiamiento para los estudios, ahí seguirás esperando, Luciano. Por eso es que siempre seguimos hablando, miremos, de esto de la agricultura familiar, que el 10 al 15% nada más de los agricultores tienen título de propiedad. Cuando hablamos de agricultura familiar nos referimos a aquellos agricultores que son 2.200.000 productores, y de ellos el 97% depende de la agricultura familiar. Estamos hablando de más de 2 millones. De aquellos que tienen menos de 5 hectáreas o más de un surco, más de media hectárea. Ellos tienen 4 puntos sobre los cuales se les puede atender con 4 puntos importantes. Primeramente, el tema de saneamiento de sus terrenos. 10 a 15% nomás tiene título de propiedad. Entonces, en estas mesas de trabajo ejecutivas que tanto hablamos y que son multisectoriales, que están unidos varios ministerios para ir solucionando, porque consideran que la solución debe ser transversal en cada problema que haya,
ellos a través del Ministerio de Vivienda que pertenece a estas mesas de trabajo, buscar el financiamiento para que ellos puedan titular, para que puedan sanear sus terrenos. Primera situación, asegurar el recurso hídrico, que es otro de las cosas fundamentales. Nosotros estamos planteando desde el Congreso de crear de necesidad pública, sobre todo el tema de este proyecto, de este plan hidráulico regional que nos permita tener con seriedad un plan, así como Chiclayo lo ha hecho, y ya dice Chiclayo, necesito 10.000 millones de soles en 19 presas, así, con esas mismas características, tener acá y decir cuántas presas necesito. Que no solamente se siga hablando de que necesitamos más o menos 1.000 millones de soles entre el reservorio de la Golondrina, 1.000 millones de soles entre el reservorio de la Golondrina y el de San Francisco, y más o menos 250 millones de soles en el tema del revestimiento del Miguel Checa. Entonces la inversión es fuerte, pero que eso no sea una limitante para que tú digas, como en el tema del apetar, como en el tema de agua, de decir, no, eres iluso, ¿quién te va a dar para un apetar? ¿Quién te va a dar para una planta de agua potable? No, tú tienes los planes y persíguelos, ¿ya? Porque por puesta de mano y por tener los estudios, con toda seguridad, hasta en la ley de presupuesto puedes ingresarlo, en tu labor congresal. Entonces, yo te digo que todo esto, aparte de estos dos puntos, está el tema de la asistencia técnica. Estamos hablando por un tema de saneamiento de sus tierras de los agricultores, el tema del recurso hídrico a través del plan hidráulico regional, que vamos a trabajar para asegurar el recurso hídrico y que el agricultor no sufra ni de sequía ni de inundaciones, porque cada vez que tienen que abrir las compuertas de la represa de Pocho, viene malogrando todos los sembríos y rompe canales, rompe todo. Que esté metido en este plan hidráulico regional también la defensa ribereña y los canales. Y tercero, el tema de la asistencia técnica, ¿no? Semilla certificada, todo el tema de riego tecnificado y toda la asistencia que le puede dar de capacitación a los agricultores. Y cuarto, el tema del financiamiento, que juega un rol importante. A través de este Fondo Agro Perú, que se lo maneja el Ministerio de Agricultura, y a través de Agrobanco se canalizan los préstamos con tasas bastante blandas, estos agricultores puedes apoyarlos. 400 millones, pero con toda seguridad, y a nivel de mesas, tenemos 10.700 millones de soles en estas mesas ejecutivas conformadas por todos, ponen un fondito. Son 12 ministerios que intervienen en esto, y 12 ministerios contribuyen con su presupuesto, haciendo un total de 10.700 millones de soles para apoyo. Pero con toda seguridad, Luciano, que si no tenemos gente que hable arriba, que establezca estas mesas de trabajo, que ponga en agenda los problemas que verdaderamente tienen nuestros agricultores, con toda seguridad, o se queda el dinero en Lima, o se va al sur, o se va a otro lugar, menos a la región Piura. Entonces, necesitamos hacer un trabajo de ese tipo, y este es mi compromiso, Luciano, votando y marcando por las dos campanas y escribiendo el número 5, estarías apoyando a Carlos Tábara Polo, amigo Luciano. Un mensaje de reflexión para mi pueblo de Sullana en cuanto a los candidatos que necesitan ese voto suyanero, en cuanto a los candidatos suyaneros que necesitan este voto suyanero, doctor. Sí, como te dije al inicio, Sullana debe acostumbrarse a votar a tener congresista, que más que sea en realidad una persona que, bueno, tenga una carta de presentación, tenga un trabajo hecho, todo un trabajo social, que se le conozca verdaderamente trabajo, y sobre todo que tenga entrega, vocación de servicio y sensibilidad, que juega un rol importante, porque se vienen 5 años bastante difíciles y necesitamos que la persona, aparte de toda la preparación y todos los títulos que puedas tener y toda la experiencia, que sea sensible, humano, porque tiene que ver con el tema de la pandemia, tiene que ver con un tema por ejemplo, de todo el trabajo que tiene que hacer en infraestructura sanitaria, por ejemplo, en el tema de los colegios. Entonces, es increíble, vuelvo a insistir, yo no sé en qué están pensando los congresistas de aprobar en el tema salud y en el tema educación presupuestos en que pareciera que todo está normal, pareciera que aquí no ha pasado nada, de tal manera que están sometiendo a que más gente siga enfermándose, que más gente siga muriendo, producto que no te asegura, por ejemplo, los equipos de protección en su momento, que no te asegura el oxígeno en su momento, que no te asegura los fármacos que necesita el paciente, porque te pueden dar muchos protocolos de tratamiento en las unidades de cuidados intensivos, en hospitalización, pero si de la mano no va la compra del medicamento que te permita que ese paciente pueda acceder y no tengas que salir a buscarlo por otro sitio y muchas veces no lo encuentras, y
no entregas el medicamento, porque te piden el medicamento y no lo entregas, eso expones al paciente a que se complique. Mucho está sucediendo eso. Si yo te doy una receta, anda, compra, pero la receta te cuesta más de 1,000 soles, de repente probablemente no lo compres y de repente te demores 2 días, 3 días buscando el dinero y recién llegas con la receta, y cuando llega con la receta el paciente está complicado. Entonces eso se está viviendo ahorita, es nuestra realidad. Entonces, ¿quién vela por eso, Luciano? ¿Quién vela que porque el Senares actualice, por ejemplo, su petitorio de compras y que no se siga comprando lo mismo sabiendo que estamos frente a una pandemia? ¿Quién hace este trabajo? Entonces, yo creo que desde el Congreso no solamente está el tema de hacerle seguimiento al hospital que nos van a construir, sino también pensar en los profesionales, en los especialistas, que según nos dicen, la brecha que tenemos de 16.500 a 17.000 especialistas que nos estarían faltando a nivel nacional. Para cerrar brecha, se necesitaría más o menos 70, 80 años para cerrar esa brecha. ¿Vamos a permitir eso? ¿Y en 5 años no podemos hacer nada? ¿No podemos actuar sobre el Sistema Nacional del Residentado para agilizar muchas cosas y que nuestros profesionales, porque hay mucho médico general en los diferentes establecimientos de primer nivel de atención, postos y centros de salud, que vienen postulando 5, 6, 7 veces, vienen postulando a alguna especialidad, y al no poder acceder porque las vacantes son exiguas, son escasas, una vacante simplemente para muchos postulantes, muchos se quedan afuera y no eres especialista, y seguimos necesitando especialistas, y cerramos este círculo vicioso que no nos lleva a nada. Y lo único que saben decir desde el Ministerio de Salud, ¿sabes qué? Para llegar a tener esos 16.500 o 17.000 especialistas necesitamos 70, 80 años para cerrar esa brecha. No podemos seguir permitiendo eso. Yo creo que, mira cuántos establecimientos de salud. Son 7.000 establecimientos de salud a nivel que maneja a nivel del MINSA, a nivel nacional. Aproximadamente, 7.000 establecimientos de salud. En cada establecimiento de salud es probable que encuentres un médico. Ahí nomás son 7.000 médicos si se le diera otro mecanismo de poder entrar. Por supuesto, respetando la ley Servir, respetando la meritocracia, todo. Pero no puedes someter pues a un médico, tenerlo 5, 6, 7 años postulando y no tienes especialista. Es peor todavía lo que han hecho, que de repente ante la necesidad y la urgencia, de repente optar por otros mecanismos, de repente que son más peligrosos. No, haz lo que haga su especialidad, pero dale los mecanismos, ¿no?, legales, por supuesto, y con toda la meritocracia, pero amplíale también la cantidad de vacantes a nivel de los hospitales, porque si va a haber una vacante, ese es un tema presupuestal, y ese es un tema presupuestal, vuelvo a insistir, porque se ha programado un promedio de 2.000 millones de soles en el sector salud y 1.000 millones casi para el sector educación, como que aquí no pasa absolutamente nada. Como que si no estuviéramos viviendo pandemia, como que si nuestros niños estuvieran presencialmente estudiando en las escuelas, así, o sea, como que no hubiera ninguna brecha digital, como que nada no estuviera pasando, como no hubiera un problema de conectividad, no hubiera nada, así estamos. Todo aquí como que no se toma conciencia. Se dijo que esperemos que esta pandemia, que esperemos que este sistema de salud que ha desnudado todas las deficiencias, finalmente se tome, como se dice, se haga o se entre en un momento de reflexión, pero pareciera que no. Mira, Luciano, cómo hemos estado en un tirijala en el tema de inversión de hospitales para nuestra región. Mira cómo estamos, todavía le dicen a los profesionales o al ministro de Salud, le dicen necesitamos un hospital 3-1, y ellos pelean porque sea un 2-2. Como si ellos vivieran acá, como que ellos sintieran la necesidad, como que si ellos se hicieran atender acá. Entonces, los que vivimos aquí verdaderamente son los que sentimos. Porque un hospital 2-2 y teniendo un hospital desde hace 60 años, lógicamente ya tiene un desfase. Porque así en esas condiciones que tenemos demanda insatisfecha. Entonces, si esa demanda insatisfecha no se va a cubrir, ahora vamos a estar en los pasillos con una infraestructura nueva nada más, y eso no queremos. Queremos que nuestros pacientes, por ejemplo, que son dializados y que se van hasta Piura, Castilla, por allá por Catacaos a hacerse dializar, encima de que están enfermos, ir a gastar y a maltratarse, tengan su propio espacio acá. Incluso en los centros de salud mental. Los centros de salud mental, mira, sucede que a veces
Hay pacientes que van a una consulta externa de salud mental, pero en el momento, de repente, necesitas hospitalización. ¿Quién ve ese tema de hospitalización? En un 3.1 sí puede haber hospitalización para ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque va por consulta externa, sí, al centro de salud mental, pero el paciente llega agitado, llega con un montón de cosas, necesitas hospitalizarlo. ¿Dónde lo hospitalizas? ¿En este hospital lo puedes? No lo puedes hospitalizar. Entonces, necesitamos que con un 3.1 sí pueda hacer, aparte del área de diálisis que te digo, y sobre todo de las ayudas diagnósticas. ¿Qué es eso? Las tomografías, la resonancia magnética. ¿Hasta dónde nos vamos a sacarnos una resonancia magnética? ¿No lo hacemos a Piura? O una tomografía ahí en el hospital. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Verdaderamente la gente tiene para sacarse una tomografía? Entonces, miremos, de repente pocos, pero no es la gran mayoría, y por los cuales se debe luchar y pelear es por la gran mayoría. Así, Luciano. Propuestas viables, ya lo escucharon, ya lo conocen, ya lo conocemos, su trabajo que hizo como alcalde de la provincia de Sullana, hoy con ganas de seguir sirviendo al pueblo de Sullana, pero esta vez como congresista, en representarnos, en fiscalizar y en hacer leyes, promover leyes, derogar leyes. Pueblo de Sullana, domingo 11 de abril, escucha bien,